Para los desafíos de un mundo en constante cambio, se necesita una formación integral. Por eso, integramos las artes y las humanidades. Aquí, la carrera comienza con un proyecto de vida. Desarrollamos el pensamiento crítico para dialogar con la complejidad. Aprendemos a comunicar ideas con impacto y creatividad. Porque los grandes problemas se abordan desde múltiples perspectivas. Se pueden elegir minors que amplían nuestra visión profesional. Fomentamos experiencias internacionales y el intercambio global, y herramientas para construir una carrera con proyección, para ser profesionales autónomos que gestionan su propia trayectoria. Formamos profesionales de excelencia, personas integrales, profesionales que transformen la realidad, con propósito, flexibilidad, interdisciplina, personas que proyectan su desarrollo hacia el bien común. Nuevo modelo formativo Finis Transforma. Universidad Finisterre. Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos acá con Raimundo Meneghello, director de nuestra carrera de licenciatura en Historia. ¿Cómo estás, Raimundo? Hola Constanza, muy bien, gracias. Qué bueno, mira, la idea es que nos puedas responder a la siguiente pregunta. Pensando en un estudiante de tercero o cuarto medio que tiene un interés por la historia, le llama la atención la investigación, quizás quiere conocer el pasado para entender cómo es el presente, la cultura también le llama la atención, el patrimonio, y piensa que la carrera de licenciatura en historia podría ser su carrera. ¿Qué le responderías como desde lo disciplinar? ¿Cuáles son las características principales que tienen quienes estudian esta carrera? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen? Para que nos puedas contar un poco sobre eso. Mira, lo primero que te diría es que si tiene todas esas inquietudes, va por el camino correcto respecto a la carrera. Eso es lo que efectivamente, siempre hay que aclarar esto, estudiar historia no es estudiar los hechos del pasado y aprenderse las fechas, es entender cómo se conformó el mundo de hoy. ¿Ya? Desde esa perspectiva es un poco parecido a lo que ocurre un poco con los psicólogos, ¿cierto? El psicólogo siempre que trata a una persona, lo primero que hace es que pregunta por los padres, porque sabe que esa persona es el producto de un montón de cosas que pasaron mucho antes. Claro. ¿Ya? Y esa es la función nuestra. Entonces, efectivamente, claro, las características que tiene que tener un historiador es esa, o sea, no pegarse en el pasado, entender que la historia sirve para saber cómo funciona el mundo de hoy, ¿cierto? Y cómo podemos contribuir a mejorar el mundo de hoy a partir de ese aprendizaje del pasado. Entonces, claro, las características de esa lógica del estudiante es, claro, tiene que ser un estudiante de mente muy abierta, ¿cierto? Dispuesto a cuestionar todo lo que sabe, ¿cierto? Dispuesto a adquirir nuevos aprendizajes, pero además a convertir todo eso en algo que realmente sea de utilidad para el mundo de ahora. Yo diría que son como las principales características. En lo disciplinar, esa es nuestra verdadera función, ¿cierto? Entender el ahora. Entonces yo creo que es importante que el estudiante se identifique con esa misión de la función del pasado es construir un mejor presente. Esa perspectiva. Y también me imagino que les tiene que gustar mucho leer. Sí, a ver, pero hay como un miedo al tema de la lectura, ¿ya? Es cierto, pero en general la persona que es humanista, que tiene inclinación hacia la humanidad, naturalmente lee. Quizás va a tener que cambiar la forma de leer. Claro, estamos acostumbrados a que tienen que leer poquito actualmente en el colegio, ¿no es cierto? Pero la lectura es un hábito que se va aprendiendo y que en la universidad nosotros, todos los humanistas, sabemos que hay que enseñarlo. O sea, también hay una lógica de esa perspectiva. Y una vez que uno reaprende a leer, lo cierto es que el mundo que se abre es tan grande que el esfuerzo se justifica absolutamente solo. Entonces, en ese sentido diría que no hay que tenerle miedo al libro, ni nada de eso, sino que estar dispuesto a venir a aprender nuevamente. Perfecto. Y ya que ahora que esta persona que tiene todas estas inquietudes y que se ve reflejado en esto que tú mencionabas, ¿por qué le dirías sí? Historia acá en la Finis. ¿Cuáles son los aspectos más diferenciadores respecto a otras mallas, las fortalezas que tiene la carrera acá? Cuéntanos un poco sobre eso. A ver, mira, lo primero es que
es una apuesta segura en el sentido de que somos la escuela de historia más antigua de las universidades privadas. ¿Ya? O sea, tenemos una experiencia muy, muy amplia. Cuando nosotros decimos que tenemos el 100% de los docentes con posgrado, es efectivo, es decir, de hecho la gran mayoría tiene doctorado, muy, muy pocos los que no lo tienen. Son docentes que además están investigando, no son docentes de pizarrón, son docentes que están involucrados, están metidos en el mundo de la investigación y por lo tanto van enseñando de la práctica. Además, nosotros tenemos una visión de la historia, como la que te decía, o sea, no una lógica que la historia es para el presente, por lo tanto, nuestra carrera hace mucho terreno, ¿ya? Está muchas salidas fuera del aula, mucho trabajo de campo, en sentido, por una parte, para conectar con la actual realidad. O sea, un ejemplo clásico, los cursos de América Hispana que ven Chile colonial, basan siempre terrenos en Santiago y van a lugares históricos de Santiago, que son los lugares finalmente del presente de Santiago, que se construyeron en ese periodo. Pero además también tenemos todo el trabajo de fuentes de investigación desde el primer año, que es otra diferencia. Hay otras carreras de historia donde, por ejemplo, la investigación recién la empiezan a ver para la tesis. Nosotros, la verdad que la línea de investigación va desde el primer año, ¿cierto? Y esa investigación, con toda la lógica de una investigación que debería terminar en una tesis en un futuro. Pero en el fondo el estudiante se va preparando para eso desde su primer año. Entonces, eso yo diría que son sellos bien, bien importantes. Y si a eso además le agregamos que tenemos, ¿cierto?, una otra vinculación a lo práctico que tiene que ver con las salidas profesionales, es que estamos hablando de una escuela de historia que no te va a enseñar o preparar a ser una rata de laboratorio, básicamente, encerrado, sino que para estar realmente conectado a esta sociedad, porque si la historia no asume que tiene un rol en el cambio social, no tiene ningún sentido estudiar historia. Nosotros tenemos ese sello claramente establecido. El historiador nuestro va a estar en terreno, va a estar conectado con investigaciones actuales, tenemos un centro de investigación propio, con un fondo documental de más de 40.000 documentos y que va creciendo, pero ese fondo de investigación, además entendemos que, aunque sea propio, no es el único fondo que tiene que haber. O sea, por lo tanto, nuestros estudiantes se van a preparar para trabajar con documentos del periodo hispano, del periodo del siglo XIX, del siglo XX, con documentos de Europa, porque la idea es que además la historia la entendemos como una globalidad dentro de la lógica de lo que son las humanidades. Y yo creo que eso es no menor en relación a otras carreras. Perfecto, nos queda clarísimo. Bueno, sobre todo el tema del aspecto diferenciador respecto de la investigación, que no llegan al último año a enfrentarse a lo que realmente van a hacer, porque la licenciatura en historia es eso, es investigar. Entonces es una escuela muy sólida en esa formación, que los prepara para lo que realmente tienen que después desempeñarse, si así lo quieren. Y en ese sentido me gustaría también que pudiéramos hablar un poco respecto de cuáles son las salidas profesionales que pueden tener, entendiéndolo desde el punto de vista de estas nuevas salidas que tú algo mencionaste Sí. Anteriormente respecto a esta nueva malla y el nuevo modelo que tenemos Finis Transforma, pero también respecto a qué hace o cuáles son las opciones que tiene una vez que el egresado termina su carrera de licenciatura en historia. Mira, esa pregunta es clave porque además es una pregunta que no solo se hace al estudiante, sino que también su medio, su familia. Yo creo que es muy importante también considerar eso. O sea, siempre tenemos que pensar no solo en el estudiante, sino que en el soporte familiar que está detrás. Mira, hay varias salidas. ¿Ya? La primera es la más tradicional. Cuando uno estudia una licenciatura, se entiende que lo que uno va a seguir haciendo después es una carrera académica. ¿Ya? Y en ese caso, tú obtienes tu licenciatura y después de eso deberías hacer un magíster y luego incorporarte, ¿cierto?, al mundo académico, en investigación, en docencia, etc. Esa es la salida absolutamente tradicional y te la va a ofrecer cualquier universidad que dé una licenciatura. Punto. Exacto. Pero nosotros tenemos además 3 alternativas aparte, ¿cierto? Durante más de 11 años nosotros tuvimos las menciones, que eran en gestión cultural y en edición de texto. Esas menciones evolucionaron a partir de un nuevo modelo formativo y se han convertido en títulos profesionales. ¿Qué significa eso? Que un estudiante de historia, una vez que tiene la licenciatura, puede agregar en un año más y obtener un título profesional en gestión cultural y patrimonio,
¿ya? Que lo habilita automáticamente para entrar al mercado laboral o entrar al campo de desarrollo laboral en todo lo que está vinculado a la museografía, al tema cultural en las municipalidades, a los centros culturales, fundaciones, en el mismo estado, o a través de concursos, proyectos propios, ¿ya? Incluso puede generar su propia empresa en ese sentido, porque existe, empresa sociocultural y patrimonial. También puede optar por el título de director editorial, que en el fondo lo facilita para administrar en el mundo editorial, lo que no es menor, porque tú uno dice, bueno, pero no es un mundo muy grande, sí, pero hay que pensar que todo el tema de la edición escolar en cultura es enorme, por ejemplo. Y hay todo un tema importante en ese campo también. Entonces, ahí ya tenemos 2 títulos profesionales que se obtienen con la base de la licenciatura. Y la cuarta salida, ¿cierto? Además, es la salida pedagógica, que y esto va con beca de vocación de profesor y va con otras líneas, ¿cierto? El estudiante con la licenciatura entra dentro de la misma universidad al programa de formación pedagógica y obtiene el título de profesor de enseñanza media en historia y geografía, que también lo habilita en forma inmediata a ingresar al mundo, ¿cierto?, del trabajo en el mundo escolar. Pero ojo que un licenciado en historia normalmente no solamente entra al colegio, a hacer clases en un colegio, ¿no? Habitualmente ya entra en una posición muy superior al del que estudió solamente pedagogía, porque además viene con una serie de formación de base que lo permite, por ejemplo, trabajar en las líneas curriculares o en la línea incluso de asesoría a instituciones, etc. Entonces, nosotros te damos la opción, en el fondo, de seguir la carrera académica tradicional o seguir cualquier otras 3 líneas que están más pensadas en la inserción laboral inmediata, pero que además no son excluyentes, que igual se puede hacer un magíster después, ojo. O sea, Justamente eso te iba a preguntar. Esa es la lógica. O sea, un estudiante nuestro podría eventualmente, no sé, 5 años, 6 años, tener un magíster, una licenciatura y un título profesional, perfectamente, y estar inserto en el mundo laboral, siendo un académico investigador que asesora a colegios, pero además asesora al Ministerio de la Cultura, por ejemplo. Perfecto, claro. Entonces podría terminar su licenciatura porque, por ejemplo, le gusta el mundo de la academia y quiere después seguir con un magíster, pero quiere igual tener la salida profesional, toma esta opción y después de salir con su título profesional, además de su licenciatura, puede seguir su carrera académica con otras. Exactamente. Y No también, deja de ser por historiador. supuesto, al tener la licenciatura, también si en algún momento quiere optar por el programa de formación pedagógica, también lo puede hacer. Claro. Y no deja de ser historiador en ningún minuto. Exacto. Porque finalmente yo entiendo la vocación es que quiero ser historiador. Exacto. Y tiene la base de la investigación que le entrega la escuela. Claro, pero yo les puedo contar mi propia experiencia, que siempre es bueno contarla. Yo soy doctor en historia medieval, pero también soy profesor de Estado o profesor de enseñanza media en historia y geografía, y eso me ha permitido trabajar en 2 campos, que es uno netamente académico, pero también trabajar en muchos proyectos educacionales, sin dejar de ser especialista en historia medieval, que es mi especialidad. O sea, se puede perfectamente, y nosotros lo que estamos haciendo es que le estamos ofreciendo eso desde un principio a quien esté interesado en ser un historiador que además va a contribuir a la sociedad de muchos campos distintos. Perfecto, nos queda clarísimo entonces cuáles son las fortalezas que tiene historia acá en la Finis respecto del trabajo en terreno, la flexibilidad también que entrega el momento de la titulación, que también obviamente tiene mucho que ver con el modelo de Finis Transforma, la línea de investigación, también la trayectoria, que es una de las escuelas más antiguas de las universidades privadas en historia, ha formado un montón, por supuesto, de profesionales. Y también la parte docente que tú mencionabas que todo el cuerpo docente tiene estudios de posgrado, lo que por supuesto ayuda a la formación académica de los estudiantes. Bueno, te queríamos agradecer, Raimundo, por esta clara información que nos entregaste respecto a la carrera de licenciatura en Historia acá en la Finis. Así que, bueno, los dejamos invitados a postular. Esta carrera se puede postular por vía, obviamente, PAES y también por admisión especial. Así que los invitamos a contactarnos, a seguirnos en nuestras redes y cualquier duda también nos pueden hacer llegar.
y ahora los vamos a dejar con un video. Muchas gracias, Raimundo, que estés muy bien. Muchas gracias, Lucas. Esté muy bien, hasta luego.